La compañera Xochitl Ocampo. Ah, qué bueno, saludámela. Sí, ahí estuvimos hablando con Carlos Fonseca Terán y todos en un grupo y ahí te mandaron saludos. Y están viendo la entrevista, de hecho la van a ver y como la radio es de cobertura nacional, la están escuchando, la estaban esperando la gente. Genial. Sí. Entonces vos me haces seña, ¿viste? Ahí, Alex, el muchacho aquí, el controlista, para que me haga seña cuando vayamos a iniciar. Ya faltan segundos. Sí. Yo voy a hacer una pequeña introducción y luego vamos a comenzar la entrevista. Buenas tardes, hermanos y hermanas nicaragüenses. Hoy tengo un invitado muy especial. Vamos a estar compartiendo una entrevista exclusiva, especial con nuestro hermano, alguien que siempre ha estado apoyándonos en la defensa del proyecto revolucionario en Nicaragua. Nos unen muchas cosas con él, el amor a la revolución también de nuestro camarada y hermano que estuvo con Sandino, Farabundo Martí, y precisamente él es militante del Frente Farabundo Martí, de allá, el FMLN, también es presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Estoy hablando de una voz autorizada para conocer la historia de nuestro país, una cátedra que nos dio ahí en el Congreso salvadoreño, nada más y nada menos que nuestro hermano Manuel El Chino Flores. Está con nosotros hoy para compartir esta entrevista. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta entrevista a través de Radio Nicaragua en 90.5 FM, 620 AM y por supuesto a través de la página de este servidor conocido cariñosamente como El Gato Sandinista. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, mi hermano. Un saludo para ti, Gato. Siempre he seguido tus entrevistas, sus programas. Muy interesante. Desde aquella época negra que se vivió con los tranques de Nicaragua, siempre hemos estado trabajando de la mano. Y quiero saludar a través de Radio Nicaragua a todos los radioescuchas y a todos mis hermanos sandinistas a lo largo y ancho de todo este territorio bendito, el territorio de Nicaragua. Saludar a mis amigos sandinistas, a mis ex compañeros de la UNAM Managua, con los cuales estudié biología del año 84 al 87, y a mis ex alumnos también, pues que tuve la oportunidad de darles clase como alumno ayudante, como instructor de cátedra y luego como catedrático de planta de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Escuela de Biología. Qué gusto saber que muchos de tus conocimientos fueron adquiridos, querido hermano Chino, aquí en esta patria de Sandino. Chino, vamos a entrar un poco en detalle. El tema que está en el tapete en estos momentos es el COVID-19. Y sabemos que a través de la maquinaria mediática y la cantidad de bots que tiene el presidente salvadoreño Nayib Bukele trabajando, ha tratado de generar una matriz de opinión favorable y de ponerse como un ejemplo. Pero en realidad, vos que estás con el pueblo conectado, ¿cómo ha vivido la pandemia el pueblo salvadoreño? Es que lo que ustedes dicen es cierto. La maquinaria propagandística de este gobierno eh, ha envuelto a mucha de la población. Lógicamente, incluso nuestra población que vive fuera del país, especialmente en Estados Unidos, recibe mucha noticia falsa, noticias sensacionalistas y noticias fake news. Por ejemplo, la construcción del nuevo hospital, el cual únicamente readecuaron el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, le pusieron tabla roca, lo pintaron, le pusieron cama y anunciaron que había sido un nuevo hospital construido. Mucha gente piensa que es un hospital construido. La cantidad de gente que el presidente trabajó desde hace años preparando una red con mucho dinero, desde que era alcalde de Nuevo Cucatlán, después alcalde de San Salvador. Comenzó a preparar pues esa red, tanto local como internacional. Hay gente que le pagan por hablar en bien de él, en Dominicana, en Brasil, en Venezuela, en Chile. Claro, gente que ni siquiera sabe lo que está pasando en El Salvador. Nosotros estamos conscientes
de que ante una maquinaria de esa naturaleza, especialmente pagada con fondos públicos, realmente es un abuso. Es un abuso porque aparte de que durante la pandemia se comenzaron a usar recursos del Estado de préstamos y de fondos propios para regalar comida, para hacer publicidad, a la gente lógicamente se le ha vendido una idea que no es verdad. El Salvador es el país donde más médicos han muerto por culpa de la falta de insumos. El Salvador es el país más endeudado de la región, el que menos ha crecido en materia económica y el que menos creció en materia de exportación. Por eso felicito a Nicaragua, que ha crecido más de 18 puntos en materia de exportación, porque acudieron al llamado del presidente Ortega, focalizaron la pandemia, la organización de este pueblo le permitió vencerla o por lo menos controlarla, y desde esa óptica comenzar a preparar un plan estratégico, no solo en materia económica, sino que de salud, de prevención y también de inversión. Eso es la esencia. Pero ¿qué sucedía? Que nuestro presidente se mofaba de Nicaragua, se mofaba del presidente Ortega, hablaba en mal de ese país, y al final resulta que Nicaragua es un ejemplo. Nicaragua, Cuba son ejemplos. China es un ejemplo. Irán es un ejemplo. ¿Por qué razón? Porque aplicaron el mecanismo de atención primaria en salud. En Nicaragua y en Cuba, a los enfermos se les ve como pacientes. En nuestro país se les ve como clientes. Por esa razón, el plan del presidente Bukele fue siempre meter en los centros de contagio, que le llamaron albergue, a cualquiera que viniera con enfermos o sanos, porque cada día por persona costaba $22 la alimentación y no les daban más que huevos, frijoles y pan. Era un robo descarado. Y al darnos cuenta de quiénes son los que servían el alimento en esos centros, sus familiares y amigos más allegados. Tenemos algo muy importante en este caso, que a veces la gente no entiende. ¿Cómo llegó Nayib Bukele a endeudar tanto el país? ¿Por qué el Parlamento salvadoreño no se opuso a estas cantidades de préstamos que realizara en solicitud, trámites de urgencia el Ejecutivo, y que al final han sido inmiscuidos en una red de corrupción en la que están también familiares del presidente? ¿Qué se ha hecho desde el Parlamento, Manuel? Nosotros en un principio respaldamos el primer endeudamiento, pero también una de las condiciones fue que un 30% fuera destinado a las municipalidades, a los 262 municipios, para paliar el tema de la crisis económica, para salvatar a microempresas, para apoyar a la gente con alimentos, con medicamentos, para apoyar a la gente en este tema de la pandemia. Lógicamente apoyamos porque también se requería de un impulso en el tema de la prevención del COVID, porque El Salvador, recuerda que es un país que tiene casi 3 millones de personas fuera de El Salvador, y las remesas cayeron, porque en Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia, está sufriendo esa situación también de la falta de empleo. Muchos compatriotas nuestros fallecieron en Estados Unidos por falta de atención médica. En ese sentido, respaldamos la iniciativa porque además esos fondos de los 2.000 millones iban destinados también para crear un fideicomiso para darle a las microempresas, a las MIPYME, a los emprendedores un salvataje para que pagaran planilla, para que pagaran seguro o para que recuperaran la inversión y generaran la opción de empleo. Pero cuando nos dimos cuenta del manejo que se le dio discreción, de compras a familiares, de mascarillas, de botas, de insumos de mala calidad, de los robos que estaban haciendo, viene un segundo préstamo de 1.000 millones. Nos opusimos. Le llamamos el pacto de corruptos, porque allí los partidos de derecha, Nuevas Ideas, Gana, PCN y Arena, se repartieron el botín. Y ahora puede ver a los diputados de esos partidos repartiendo abonos, repartiendo láminas, repartiendo comida, porque se lo distribuyeron. Como FMLN nos opusimos y lo denunciamos, ese pacto de corruptos del 4 de mayo. Y yo lo dije en mi intervención, 4 de mayo, que me recordó Nicaragua, el pacto del Espino Negro, el pacto libero conservador, sencillamente la entrega de la soberanía y también el Día de la Dignidad. En ese caso, en El Salvador fue el pacto de corruptos para endeudar más el país, robarse el dinero y distribuírselo entre ellos. Así actúa la derecha.
no le importa el pueblo. Por eso nosotros hemos sido vilipendiados porque toda la maquinaria de publicidad del gobierno, porque no es más que maquinaria propagandística, comenzaron a atacar al FMLN, a los diputados del FMLN. Y en ese sentido, déjame decirte que combatir a esa plaga publicitaria y propagandística es bien difícil. Tienen todos los medios, han comprado los medios privados, tienen copadas las redes, tienen cientos de páginas troles, tienen cientos de páginas pagadas. Y en ese sentido, la lucha es desigual. Sin embargo, nos acompaña la dignidad y la verdad. Por esa razón le decimos a la gente que a pesar de la situación que estamos viviendo, poco a poco se van a ir dando cuenta del tipo de gobierno. Efectivamente, Manuel, cuando hablamos de medios de comunicación, de la compra de publicidades, en este caso hay algo que me llama mucho la atención. Una periodista estuvo denunciando que existen agresiones a la prensa que no está a favor, porque yo siempre digo, Manuel, que no habemos medios independientes. Muchos obedecemos a los intereses ideológicos que nos guían, otro a los intereses económicos de quien nos paga. Pero en este caso hay una agresión a un medio de nombre El Faro. Sin embargo, este se vende como a nivel internacional uno de los mártires del respeto a la libertad de expresión. ¿Es esto afirmativo? No, es que nosotros estamos conscientes de esto, gato, porque debemos de estar claros. El periodismo incómodo le incomoda a cualquiera, pero cuando es investigativo y propositivo hay que defenderlo. En ese caso, defendemos la libertad de prensa, que no es lo mismo que libertad de expresión. La libertad de expresión es del pueblo. Pero en muchos casos, incluso periodistas se quejan de sus editores, de los dueños de los medios, que sencillamente investigan, proponen, pero es el editor el que dice lo que va a salir publicado. Pero el Faro es uno de los medios investigativos más serios. Incluso en los gobiernos anteriores del FMLN también sacaba reportajes bastante interesantes, investigativos. En ese tiempo Bukele decía que ese medio era buenísimo, que ese medio era bastante, ¿cómo se llama?, objetivo y que había que respaldarlo. Pero ahora que le tocan sus intereses, ahora que le tocan a su gobierno con una investigación bastante comprometedora, comienzan los ataques a la prensa. No es por eso, gato, que nosotros debemos de decir es verdad lo que están publicando, pero sin embargo, en Estados Unidos, senadores y congresistas, tanto republicanos como demócratas, han elevado la voz contra Bukele, de decir, deje de estar atacando a los medios de investigación, deje de atacar a la prensa, hay que garantizar la prensa, hay que garantizar la investigación y hay que garantizar lo que uno le llama la libertad de prensa. Por esa razón, para nosotros es importante defenderla. Durante 10 años de gobierno del FMLN jamás le restringimos a la prensa, al contrario, si tú tienes oportunidad de venir, gato, a la Asamblea Legislativa, te vas a dar cuenta que ahí están todos los medios y lo primero que andan buscando muchos de ellos es qué comemos, si nos metemos el dedo en la nariz, si estamos nosotros rascándonos los ojos, si nos estamos peinando, si estamos viendo el celular, es decir, no llevan noticias de interés, llevan la vida privada de cada uno de nosotros. Y es lógico, somos figuras públicas, pero eso es lo que a la gente le gusta que le vendan. Desgraciadamente hemos caído en el sensacionalismo, en la mediocridad, en el amarillismo y hemos caído en un periodismo mediocre. ¿Qué le gusta a la gente? La mofa, los memes, la vulgaridad, la insensibilidad. Eso es lo que le gusta, hacer pedazos a la gente. Como estamos viviendo la época del circo romano, aceitunas, vino y pan, y que destrocen a los cristianos. Eso es lo que estamos viviendo. Hasta el momento, para que se vaya ubicando nuestro público que está escuchando y viendo la entrevista a través de la página de Facebook, El Salvador tiene más de 28,000 casos confirmados de COVID-19 y más de 800 personas han fallecido. Sí, ese mismo presidente que se nos vendió como un ejemplo, que mandó a acercar a su país y que luego nos estaba pidiendo frijoles a Nicaragua porque no tenían ni siquiera para la alimentación. Lamentable esto que ocurrió en su momento, Chino. Ahora yo tengo una pregunta que necesito hacerte sobre el tema de ustedes. ¿Cómo han visto la asimilación? En un momento la aprobación que él tenía por su maquinaria mediática iba como la espuma.
Sin embargo, observamos que empieza a descender y esto tiene que ver también con el trabajo que vienen haciendo medios como El Faro, que hacen reportajes y quieren mostrar otro Salvador, que no es el que tiene este presidente. Quiero que le digas algo que aquí te contradice la derecha y muchos medios. Nayib Bukele gobierna desde las redes, gobierna desde la presidencia en El Salvador o la mayor parte en el exterior. Lo que pasa es que, lógicamente, a vos te pueden vender una cosa distinta. Aquí hay medios pagados por completo, plumas pagadas, pero también hay agencias que te hacen encuestas, como la Mitofsky, ¿verdad? La Mitofsky, donde trabaja Roy Campos, un mexicano que fue parte del equipo de propaganda de Bukele en la campaña electoral. No puedes confiar en ese medio. Ese medio te hace una encuesta y te saca a Bukele con el 92% de aprobación. Y eso le venden a sus seguidores, que son los menos intelectuales. Eso dicen las encuestas, que la mayor cantidad de votantes de Bukele son la gente con menos capacidad intelectual. Eso dicen las encuestas. Pero no es culpa de la gente. Nosotros iniciamos un proceso de alfabetización y en un año y meses Bukele no ha declarado ningún municipio libre de analfabetismo. ¿Qué ha sucedido? Medios como El Faro y otros medios como Gato Encerrado, que son atacados vilmente, te están haciendo un periodismo investigativo. Pero hay cientos de personas dignas que también denuncian de manera constante la violación de los derechos humanos. Bukele quería suspender 4 principios constitucionales de derechos de la gente en la pandemia. Lo que él no quiere es que le pidan cuentas de los gastos. Él ha reformado la ley de adquisiciones y contrataciones y la ley de acceso a la información. Él no quiere rendir cuentas. El ministro de Agricultura, junto con él, ha comprado el alimento en México. ¿Por qué no le compró a nuestros productores? El quintal de maíz aquí lo compraba en 18 y en México en $36. Le están dando a la gente atún de la menor calidad. Es decir, estamos hablando de que cuando tú hablas de la percepción de la población, es verdad, pero aquí hay una resistencia de la misma gente. Pero a los días de que este señor Roy Campos saca la entrevista y la encuesta que dice que Bukele es mejor que la Angela Merkel, que Xi Jinping, que es mejor que Putin, que Macron y que todos, entonces la gente acá, los seguidores que son bastante tontos, te lo digo honestamente, muchos de los seguidores son bastante tontos, te dicen el mejor presidente del mundo, ¿verdad? Nunca habían hecho nada antes, ningún presidente como él. Pero cuando tú te das cuenta de verdades y te sacan, por ejemplo, la revista Time y te sacan otras revistas, los posicionamientos de las personas más influyentes, ni la gorra de Bukele aparece. Entonces, cuando estamos hablando de la gente influyente, ahí te aparece Xi Jinping, ahí te aparece de manera negativa Bolsonaro, pero te aparece Putin, el presidente de la India, el primer ministro de la India, ahí te aparece gente que de verdad influye pues en el mundo. Pero acá, un presidente que tiene 1.2 millones de seguidores en Twitter, que la mitad son falsos, lógicamente te impacta a una población de 6 millones, pues. Pero cuando tú vas a China, donde hay 1.400 millones, preguntarle si conocen a Bukele, no lo conoce nadie. O anda a México, por ejemplo. Y durante la pandemia, nuestro presidente lo que tuvo fue encuentros amargos con dirigentes mundiales como el presidente de Italia, con AMLO, que le mintió, pues. Tuvo un encuentro fuerte, vergonzoso con Marcelo Ebrard. Puso en tela de juicio al presidente Ortega. Es decir, lo que Bukele hace es lo que Trump le dice. Lo que Trump le dice es lo que hace. Imagínate que Trump en Estados Unidos dijo una vez en una conferencia, parece ser que el coronavirus es un virus de ARN que tiene una cubierta de lípidos. Esa se destruye con detergente. Entonces es probable, dijo Trump, que si tomamos detergente nos curamos. 120 personas murieron en Estados Unidos por consumir eso, porque Trump dijo que si tomamos detergente nos curábamos. Yo te aseguro que si Bukele dice acá que tomando alquitrán se cura, muchos se lo tomarían. Ese es el nivel de fanatismo que hemos llegado de mucha gente en el país, pero que otros no se la tragan. ¿Qué hay que hacer ante este nivel de manipulación sin escrúpulos?
ya hablabas, venderse y criticar a otros países. Inclusive aquí en Nicaragua hemos sido víctimas de la generación de esa matriz de opinión que hace desde sus redes este ciudadano. Pero ustedes internamente, como oposición, porque tengo entendido que la única y real oposición que existe en El Salvador es el FMLN, debido a que Arena al final es un aliado de Bukele y Gana, que es el partido que lo llevó al poder, son disidentes de Arena. Claro, es que lo que sucede es que la derecha se une para cuidar sus intereses. Bukele representa a la nueva derecha, Arena a la ANEP y la vieja derecha, y Gana una incisión de Arena. El PCN una incisión de Arena. O al revés, Arena nació del PCN, que es el partido de los exmilitares. Entonces, la única oposición real es el frente. Por eso el ataque de la embajada gringa, de los partidos políticos, de toda la red nefasta, es contra nosotros. Destruir la única oposición. Y déjame decirte que mucha gente le ha calado ese mensaje negativo. Pero El Salvador habla de 890 y pico de muertos. Mira, Miguel, ya van más de 3,000. En cifras no oficiales son más de 3,000. Y la cifra de contagios es enorme. Pero aquí me recuerdo las cadenas de televisión del presidente Bukele. ¿Hablaba de qué? Hablaba, por ejemplo, de que en Nicaragua eran miles de muertos que estaban tirados en las calles. En Ecuador, millones de muertos en las calles. Te decían además que en Nicaragua la gente andaba desesperada buscando comida, que no habían que los hospitales topados, que en Nicaragua no habían hospitales, cuando sabemos que el país con más hospitales en la región es Nicaragua. Yo conozco. Están construyendo incluso el de Vilcui, pues en la región autónoma del Atlántico Norte. Se han construido en Jinotega, en Matagalpa, se han construido en Rivas, en Granada. Es decir, uno conoce la realidad, pero a los tontos seguidores lo que se les dice es lo contrario y lo creen, ¿verdad? Pero en ese sentido, yo sí creo que las cadenas le han servido como una cadena de propaganda gubernamental. Lo que hacía Hitler, ¿verdad? Al final, mire cómo terminó Hitler. Hay que repetir 100 veces una mentira para que al final la gente crea que es verdad. Entonces, es lo mismo que sus asesores le están recomendando, porque los asesores de Bukele son 20 venezolanos. Imagínate que el que le daba asesoría para la pandemia, un veterinario. Eso era. Bukele te habla de qué es lo que vas a tomar, te habla de economía, te habla de leyes. Bukele dice que la sala de lo constitucional no saben de leyes. Entonces, y una persona que solo ha cursado un ciclo en la universidad no tiene fundamentos científicos ni técnicos para hablar de ninguna carrera. Puede leer, poner lo mismo. En ese caso, nuestra población, mucha población, ya se dio cuenta del timo, ya se dio cuenta de la mentira, y mucha gente ya está protestando. Gente que votó por él en las elecciones pasadas ya está arrepentida. Sin embargo, como FMLN, nos mantenemos firmes, reconociendo nuestros errores. Hay que reconocerlo, rectificar y avanzar, pero en la medida que nosotros también no reconozcamos los errores que cometimos, la gente todavía no va a confiar en nosotros, porque hay que ser honestos, ¿verdad? Uno no puede decir nosotros todo hicimos correcto, porque se cometieron errores, pero este gobierno, aparte de que la gente no vea al presidente en el territorio, aparte que lo ha visto solo en helicóptero, un helicóptero de casi 3 millones de dólares, de que solo pasa en Miami, y ahora entendemos por qué pasa solo en Miami, de que la primera dama, a la cual yo personalmente detesto que la ataquen a ella y a su hija, no tiene nada que ver la esposa y la hija de Bukele en esto. Me repugna que las ataquen, porque es de cobardes atacar a la familia, ¿verdad? No es culpa de la esposa ni de la hija, digamos, la parte nefasta del presidente Bukele. Por esa razón, muchos se van por atacar a las familias de los opositores. Entonces yo no puedo responder de manera correcta si yo también estoy atacando a la familia del presidente Bukele. No tiene nada que ver la hija. En ese sentido, yo sí creo de que estas falsedades que se están viviendo son producto también de una lapidación en redes sociales. Ellos tienen cientos de páginas troles pagadas con fondos del Estado. Hay páginas como la Brittany, como 24 Digital, hay páginas como, bueno, hay varias que son pagadas con los fondos del Estado. Y esas son maquinarias de publicidad
no del gobierno, que qué bueno que digan que las obras que el gobierno está haciendo, que por cierto solo una ha hecho, sino que es para atacar a los opositores, para atacarlos, para lapidarlos en redes. En ese caso, te puedes imaginar que los candidatos más posicionados de ellos es Walter Araujo, uno que privatizó todo, ahora es santo, porque es la percepción que la gente tiene. Y aquellos que hemos defendido la libertad de la gente, somos los malos. Así están las cosas. Los patos tirándole las escopetas ahora. Bueno, efectivamente, como lo acabas de mencionar, la opinión pública a través de redes, la manipulación de masas es impresionante. Nosotros lo vivimos durante el intento de golpe de Estado. Bien. Aquí surgió una idea en la cual de pronto un día el comandante Daniel amaneció con ganas de que lo sacaran del poder y mandó a matar gente, quemó viviendas, o sea, cuestiones insólitas. Me hablabas anteriormente de algo muy importante y es sobre Bukele quería censurar la ley de acceso a información pública. Explícanos un poco de eso porque hoy día en la Asamblea Nacional de Nicaragua se presentó un proyecto de ley que está como objetivo primordial de regular las acciones que se dan en redes sociales, las acciones denigrantes, la incitación al odio, la violencia, y ya están diciendo en Nicaragua que eso es una ley mordaza, cuando en realidad aquí, si alguien sube tu dirección de tu vivienda y dice que te van a mandar a linchar por sapo, porque es el término que utilizan aquí, y aparece la persona quemada, muerta, como ocurrió en el 2018, pues para ellos no importa. Sin embargo, hoy que ven que hay una propuesta de ley que ya se presentó, un anteproyecto de ley y que se está discutiendo, están, como decimos en el buen nicaragüense, brincando. En El Salvador, ¿cómo surgió eso de lo que tiene que ver con la ley de acceso a información pública? Es que mira, Gato, en El Salvador, desde que el FMLN llegó al poder, se crearon muchos mecanismos de control, se crearon mecanismos de inclusión, se crearon programas sociales que permitió que nuestro país saliera de la pobreza. Los programas sociales, la pensión mínima universal para los adultos mayores, Ciudad Mujer, que fue un reconocido hasta por Naciones Unidas, un proyecto de emprendedurismo para las mujeres, Injuve, que se le dio dignificación después de que en los gobiernos de Saca era un robo descarado del tema del emprendedurismo y de las becas para jóvenes. Pero ¿qué sucedió? También en los gobiernos del FMLN se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Ley de Acceso a la Información Pública, que lo obligaba a los ministerios de la alcaldía a tener un portal de transparencia. ¿Qué fue lo primero que Bukele hizo cuando llegó al poder? Aniquilar la Secretaría de Transparencia. La aniquiló, la dejó sin efecto y comenzó a cerrar todo. Y ahora vos pides la información que es de ley, no te la dan. Argumentan cualquier cosa, incluso los alcaldes están haciendo lo mismo, los de Arena. El alcalde de Santa Tecla, que viajó durante la pandemia y que en medio de la pandemia se quedó varado, pidió viáticos y le inventaron una carta de invitación para un evento que no existió. Dice, esta reunión es restringida, esta información es restringida. No hay restricción en la información pública. Entonces, no cansado de cerrar la Secretaría de Transparencia, le quiere hacer reformas a la ley, ¿verdad?, de acceso a la información pública, y eso solo puede pasar por la Asamblea Legislativa. ¿Tú te acuerdas? La famosa CICIES, ¿verdad?, que crearon sin dientes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La crearon y no pasó por la Asamblea, no es ley. Entonces nosotros le decimos, ¿y cuándo fue los primeros casos? Nombran a un guatemalteco cuya esposa trabaja en una institución del Estado y ahí está tranquilo. El vicepresidente Félix Ulloa, esa era su plataforma de gobierno, la CICIE, y ¿dónde está? Pues ya cumplieron 1 año y meses y no hay nada. Que apliquen la ley, pues. Sencillamente son parte de la propaganda para que sus seguidores digan están atacando la corrupción, cuando son ellos los que están haciendo corrupción. Imagínate un ejemplo, Gato. El FONAES, que es un fondo para el medio ambiente, lo dirige Coqui Aguilar. ¿Quién es Coqui Aguilar? Un ex candidato de Arena por Santa Tecla. Le dan la secretaría del FONAES. Hacen una campaña de reciclaje de botellas de plástico. Pagan 5 centavos por botella.
escucha bien, gato, 5 centavos por botella. Las reciclan en un plan del FONAES. ¿Quién paga los 5 centavos? El gobierno. ¿Dónde lo depositan? En CIFCO y recogen 1 millón de botellas. ¿Cuánto es allí? 5 millones de dólares. ¿Quién lo pagó? El Estado. Ok, está bien. Resulta que esas botellas las mandan a Honduras. Las recicladas las mandan para reutilizarlas en Honduras. ¿Y qué hay en Honduras? Una fábrica para producir cosas de plástico. ¿Quién es el dueño? Coqui Aguilar y su familia. Ahí hacen caretas, las famosas caretas que comenzaron a usarse para la pandemia. Está bien. Primer acto de corrupción. Utilizaron fondos del Estado para reciclar, trasladan lo que recogieron para Honduras y comienzan a producir caretas para venderlas. Eso está bien. Pero esas caretas se las venden al Estado. El Estado paga el reciclaje, el traslado y aparte compra. ¿A quién? A Coqui Aguilar. ¿Qué dice la ley de la LACAP? No puede, porque es corrupción. Sin embargo, Bukele dice, quítenlo a Coqui Aguilar por esto, pero sigue trabajando en el Estado. ¿Qué sucedió? El ministro de Salud compra botas de hule a su tía, a su familia, por más de $250,000. ¿Qué sucedió? Otros ministros vendiendo mascarillas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un nivel de corrupción tan cínico que después te dicen los seguidores, antes se hacía, que lo sigan haciendo. O sea que hay corruptos buenos y corruptos malos. Entonces, en ese sentido, cuando uno está viviendo esta realidad, te dice, esto no puede ser. Otros seguidores te dicen, si aquellos robaron, dejen que roben. O sea, se ha institucionalizado el robo y aparte de eso, es legal. A ese nivel hemos llegado en El Salvador. Pero aquellos medios de comunicación y aquellas personas que elevamos la voz, somos los malos. Pero yo digo, yo como Manuel Flores, puedo decir, investíguenme. Durante mi gestión de alcalde, 9 años, y durante mi gestión de 9 años de diputado. Y si me sacan algo o algún acto de corrupción, no tengo derecho a opinar. Manuel, muchas de las cuestiones que Nayib Bukele hace provocan cierto descontento en otros países como el nuestro. Por ejemplo, él habla de nepotismo y critica que el presidente Daniel Ortega tiene un hijo aquí, tiene un hijo allá, cosa que no puede probar. Sin embargo, lo hace porque es parte del aparato de divulgación de noticias falsas que utiliza el imperialismo norteamericano, porque no sé si vos sabías que este es un títere completo al servicio de Estados Unidos para el ataque de gobiernos que no se arrodillan ante el imperio. Pero contanos un poco, que el pueblo de Nicaragua sepa cómo está el nivel de nepotismo en El Salvador con el gobierno de elevadísimo, porque aquí hay varios niveles, la familia, los amigos, los cheros y su círculo de confianza. El hermano de él es el presidente del INDES, Instituto de los Deportes. Otros hermanos, el hermano de él, Karim Bukele, es el que llega a negociar a la asamblea. ¿Por qué tiene que ir a negociar un hermano un préstamo de 1,000 millones? ¿Ah? La hermana de la esposa, canciller, ¿verdad? Es decir, la pareja de la esposa, de la hermana de la esposa, es la canciller. ¿Qué estamos hablando? De que están haciendo las cosas que criticaban, que dijeron que iban a ser diferentes y están haciendo las cosas peor. Decía, el presidente Sánchez Serén solo pasa en Cuba curándose. Viaja en vuelos comerciales, pero este viaja en vuelos privados para Miami, cada semana. Aquí no se le ve durante la semana, solo tuitea. No se le ve en un pueblo caminando, ninguno de los 262 municipios. Criticaban las caravanas del presidente Sánchez Serén, ahora son 15 camionetas nuevas blindadas las que andan detrás del presidente, 15. Esa es la caravana presidencial y es lo que criticaban y por eso la gente decía, ojalá venga un presidente que la caravana sean 3, pues. Y son 15. Criticaban las fiestas, los contratos. Eso es lo que la gente criticaba y ahora están haciendo peor. Mira, gato,
Si tú puedes trabajar con tu familia, honoren, les puedes dar cargos. Pero ¿y qué es lo que criticaba? Y en nuestro país, yo te lo puedo asegurar, se utilizaron también esos mecanismos de contratar a la familia en los gobiernos nuestros. Hay que ser claros. Y por esos errores hemos pagado caro. Pero aquel que te dijo que iba a combatir eso lo está haciendo peor y la gente votó por él porque iba a combatir eso, el nepotismo o los privilegios, lo está haciendo peor, ¿no? No se le ve en el territorio, gato. No se le ve por ningún lado. Solo la gente lo ve cuando salen las cadenas y realmente da vergüenza. Imagínate un caso, cuando fue a la ONU, se tomó una selfie y dijo, este organismo está obsoleto. Digo, ¿por qué le va? Las conferencias deben de ser por línea, por redes. Ajá, y ahora que le tocó a El Salvador participar en la ONU, no participó. Suspendió su participación porque era en redes. Entonces es un espíritu completo de contradicción, me explico. Habla de integración y cuando los presidentes centroamericanos hicieron la videoconferencia para tratar el tema de la pandemia, El Salvador no participó, nadie. Habla de integración y cuando recibió la presidencia pro tempore de SIC en Guatemala, fue a Guatemala, pero mandó a la canciller, primera vez en la historia que una canciller recibe la presidencia pro tempore. Y le aplauden. Le aplauden. La gente dice, no importa que no vaya, así lo amamos. Está bien. Espérese un par de años. Cuando se den cuenta que ya no hay posibilidad ni de endeudamiento, que nuestra economía está quebrada, que las exportaciones las quebró, que las remesas vienen menos, que las alcaldías van a recibir menos impuestos, menos fondos para el desarrollo económico y social llamado FODES, cuando se dé cuenta que viene la privatización de la salud y del agua, cuando se den cuenta de los despidos masivos que vienen en diciembre, ahí quiero verlos aplaudiendo. No hay más manera, gato. No hay margen. Estados Unidos te dice voy a invertir y no invierten ni 5. Estados Unidos te dice o haces. Nada más. Por eso, en la última cadena, ¿sabes quién anunció al nuevo presidente de ANDA, que en Nicaragua se llama ENACAL? El embajador Johnson. Él dijo, les presento al nuevo presidente de ANDA. Se llama injerencia. Y el presidente Bukele hace lo que el embajador dice. Va a comer langostas a Miami. Va a celebrar cumpleaños. Se va para la casa. Celebra bautizo. Ahí está. Pero jamás se ha dignado en recibir a la embajadora de China, por ejemplo. O decir cuál es la cooperación que México ha dado. O la cooperación de Italia. O la cooperación de España o de Japón. No, solo habla de Estados Unidos. Ese es el nivel de lacaísmo que estamos viviendo. Ahora vamos a tocar el tema interno del FMLN. Es importante reconocer, como vos decías, Chino, los errores que se han cometido, no olvidarlos, porque quien olvida esos errores está condenado a volverlos a cometer, y eso es algo que no se lo pueden permitir. El FMLN ha entrado en un proceso de reestructuración. Me gustaría conocer un poco de la metodología que están utilizando ustedes para fortalecer el partido y buscar cómo tener mayor presencia en lo que tiene que ver el pueblo salvadoreño. Mira, gato, cuando uno de verdad tiene principios y valores revolucionarios, no puede ocultar los errores. Los errores se pagan caro. Los grupos dentro del FMLN le han hecho tanto daño porque los grupos han representado intereses de personas. Eso nos ha hecho tanto daño que hoy por hoy hay una disputa entre la vieja dirigencia y la nueva dirigencia. En lugar de ser una combinación dialéctica, aplicar la dialéctica y una combinación y vernos en los espejos de países exitosos como China, donde la sabiduría acumulada se cuida. Pero en nuestro partido hay un ataque frontal a los viejos dirigentes. Y si bien es cierto, muchos cometieron errores, tampoco es de lapidarlos, sino de reconocerlos y que se rectifiquen.
pero especialmente los que cometieron los errores. Hoy por hoy estamos en un dilema bastante interesante en el tema electoral. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar una elección, el 2021, bastante divididos. Y hay que decirlo. Yo tengo el valor de decirlo. Hay que buscar mecanismos. Y siempre en mi campaña interna, cuando eligieron a los candidatos, fue unámonos. Unámonos. Andaba en los territorios pidiendo unidad. Yo no pedía voto por mí. Yo voy para el Parlamento Centroamericano. Yo ya terminé mis 3 periodos que por estatuto me permiten en la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué sucede? Muchos jóvenes nuevos que quieren aspirar a un cargo andan hablando en mal de los viejos. En lugar de sacar las potencialidades positivas, estás hablando de lo negativo. No hay debate. Nuestro partido cometió un error. Después del Congreso de hace como 5 o 6 años, el Congreso te arrojó cosas impresionantes. La gente opinó, la gente expresó, te escribía, te daba recomendaciones y salió un documento del Congreso. Pero hasta ahí nomás llegó. La gente pedía apertura y debate. La gente pedía crítica y autocrítica y nunca llegó. Si nosotros continuamos con este proceso, nos vamos a convertir en un partido como el PDC, sin fu ni fa, siendo el partido más histórico, el partido con más principios. Esos errores de grupos, ese error sectario nos está haciendo daño. ¿Qué viene ahora? Que las campañas y las candidaturas nuestras se están viendo hacia personas y no a proyectos de partido. Y cada quien quiere salvar su santo. ¿Cuál es mi propuesta? Hagamos una campaña unitaria de propuestas coherentes, lógicas, partidarias, basadas en historia, basadas en nuestro proceso transformador de años, bajo la lógica aquella que si en un departamento vamos a ganar 2 diputados, no importa los que entren, los que hay que mantener son esos 2 diputados. Pero los grupos andan haciendo por uno y por otro un trabajo dividido. ¿Por qué lo digo así, gato? Porque el Frente, si bien es cierto, es la expresión de 5 fuerzas históricas, FPL, Partido Comunista, Resistencia Nacional, ERP y PRTC, la unidad se dio sobre la base de un objetivo que era la lucha, la defensa de la gente, las reivindicaciones históricas, la lucha contra la tiranía militar. Pero en este sentido, hoy por hoy necesitamos sentarnos. Y yo por eso lo expreso en mis comunicados. Necesitamos escucharnos. No basta escuchar al pueblo, escuchémonos entre nosotros. Van a sacar muchas conclusiones bonitas, hombre. Vamos a sacar muchas ideas bastante interesantes. Vamos a trabajar sobre la base de nuestros principios revolucionarios, pero no podemos seguir lapidándonos nosotros mismos. No podemos seguirnos autodestruyendo, porque si no, no nos llamemos revolucionarios. Siempre he concebido que esa fusión generacional chino le permite al joven obtener los conocimientos que durante la trayectoria ideológica y política ha tenido el viejo, y al viejo le permite obtener del joven esa energía con la cual te puede acompañar a muchas tareas, porque evidentemente pues tiene la fortaleza física. Sin embargo, lo físico sin lo ideológico no puede ir separado. Así que coincido totalmente en tu planteamiento, y esto va para todos los partidos revolucionarios que estamos en esta lucha frontal contra el enemigo común, que es el imperialismo norteamericano y sus lacayos. Evidentemente yo veo a El Salvador, te lo digo honestamente, pues yo lo veo en estos momentos como una estrella más de la bandera de los Estados Unidos, y lamento que eso les esté ocurriendo. Pero vos lo decías, ¿hasta qué nivel ha llegado ese diálogo? Se está fortaleciendo, se está debilitando conforme pasa el tiempo, al llegar al momento de donde se van a seleccionar candidatos a diputados, y que evidentemente es donde se van a medir las fuerzas dentro del Parlamento. Claro, pero fíjate qué interesante. El debate debe ser permanente. ¿Te puedes imaginar si Nicaragua olvidaran la historia de Sandino o de Santos López, o la historia de Pedrón, de Faustino Ruiz, Silvio Mayorga, de Tomás Borges?
se olvidaran a Benjamín Celedón o al coronel José Dolores Estrada, o se olvidaran las gestas heroicas de Georgino Andrade, de Manuel de Jesús Rivera, la mascota. O sea, mucha gente piensa que apartando la historia vas a construir otra historia. No, la historia es la misma. Los actores somos otros. Y en esa lógica hay mucha gente que se encarga de apabullar al partido, de arrugar la bandera. Y la bandera hay que cuidarla, porque es de historia. La bandera y el partido representan esos principios. Son algunos malos dirigentes los que han hecho fracasar muchas veces los procesos. Si no, no hubiera nacido el MRS, de los fracasados y traidores que se fueron porque pensaron en sus intereses personales y que al final hicieron alianza con la ultraderecha y con los gringos. ¿Cuál es el principio revolucionario entonces? Tú has visto muchos ahí que andan desfilando en los tranques y dirigiendo los tranques, asesinando a los compatriotas nicaragüenses. Es decir, cuando uno habla realmente de procesos, estamos hablando de transformación, pero yo veo en Nicaragua una combinación perfecta de juventud y de veteranos, que salieron a defender a Nicaragua durante los tranques, que salieron a defender los triunfos y los procesos y las transformaciones y los logros de la revolución. La alfabetización, el derecho a la salud, la soberanía alimentaria, la educación gratuita. Es decir, estamos hablando de aquellos que quieren retornar para privatizar y joder otra vez todo en Nicaragua. Para mí es importante que muchos jóvenes que aún están confundidos de lo que significa un proceso revolucionario se den cuenta y den una mirada atrás en los gobiernos de la Violeta, del Gordo Alemán o del Churruco Bolaño. No dejaron nada bueno, dejaron privatizaciones y saqueo. Carreteras que no existían ahora existen hasta Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes, Infierno Verde. Hasta Bluefield podés llegar ya por carretera. Y entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? Y cuando tú haces el análisis en El Salvador, se construyeron 147 puentes, pasos a desniveles, hospitales, carreteras, inversión la inversión social más grande de la historia, pero la maquinaria propagandística ha sido más fuerte que eso. Y te dicen, en los gobiernos de frente no se hizo nada. Y cuando tú comienzas a señalar, dicen ellos, eso ya estaba. Y lo que dice este presidente, yo lo hice, dicen, él lo hizo. No estaba. Entonces, la combinación de la sabiduría de Daniel en Nicaragua, de Bayardo, ¿verdad? Esa sabiduría implementada con ese empuje y esa dinámica de la juventud, es lo que le ha permitido a Nicaragua tener esa dinámica. La capacidad de Rosario Murillo en temas culturales, económicos, sociales, esa relación con el pueblo, esa relación con las masas, con la base, los sindicatos, los alcaldes, los líderes, las iglesias evangélicas de Nicaragua, un fuerte importante para conservar esos principios y valores y sobre todo esas conquistas. Es interesante cómo Nicaragua logró esa unidad, esa paz con la contrarrevolución, que ahora están trabajando de cara al futuro de Nicaragua juntos. Fíjate que esa parte mucha gente aquí lo ignora. Y por esa razón ahora que ven a excombatientes del FMLN con exmilitares pidiendo y exigiendo sus derechos, ahora dicen Arena y el Frente se unen. No, es un tema de derechos. Es un tema de derechos que se le han sido violentados, como es el tema de la pensión, las becas de los hijos de los veteranos. Entonces, cuando tú ves ya dentro de nuestro partido el intento de algunos jóvenes de decir, apártense que venimos nosotros, no se trata de eso. El partido no es así. El partido es un proceso de transformación permanente y de cuadros. No solamente por ser joven tenés derecho, tenés que ganarte ese derecho. Y la juventud sandinista se ganó ese derecho desde el tiempo de la guerra, desde la alfabetización de 1980, en los BLI, en las cortas de café, en las cortas de algodón, en las cortas de caña de azúcar, en los ingenios azucareros, en los beneficios de café. La juventud se ganó ese derecho en Nicaragua. Y por esa razón, en El Salvador también, la juventud del FMLN se ha ganado ese derecho, pero aún falta mucho debate. Debemos de estar claros que estos procesos son atacados
por la embajada gringa, porque los medios de comunicación salvadoreños nos atacan día a día, día a día, y no hay día que no atacan el FMLN, y no hay día que no atacan a los dirigentes, y no hay día que no nos ataquen a nosotros como diputados, y no hay día que no ataquen a los alcaldes, pero lógicamente atacan a aquel que defiende el interés del pueblo, aunque este pueblo hoy por hoy esté confundido. ¿Cuántos diputados son los que van a ser electos en El Salvador? ¿Y cuál sería una meta? Porque también el Partido Revolucionario, que no traza visionariamente sus metas, está yendo rumbo al fracaso, a lo incierto. Creo que el Sí, FMLN debe trazarse metas como organización ideológica, como vos decías, como proyecto de nación, verse como un proyecto que va a salvar al pueblo salvadoreño de caer definitivamente en ser la estrellita más del imperialismo norteamericano y solo cambiar la bandera, dejar de ser colonia de los españoles y ahora pasar a ser una provincia de los Estados Unidos. definitivamente. Hoy por hoy el Salvador es una colonia más de Estados Unidos, ¿ya? Y así lo ha manifestado Bukele. Nombran embajadora en Washington a una modelo, por ejemplo, que no tiene ninguna preparación en materia de, digamos, de relaciones exteriores ni de diplomacia, fue diputada, nada más, pero al final la nombran. Y es la nuera del asesino Monterrosa, el asesino del Mozote. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, dices, bueno, el reflejo de Cancillería y de los embajadores es el reflejo del gobierno que tenemos. Así de fácil. Es así de sencillo. La diplomacia de un país es el reflejo del gobierno que tenés. Y el tipo de embajador que mandás es el reflejo del gobierno que tenés. Así de fácil. Entonces, en esa lógica, yo sí creo que debemos de hacer una transformación. La meta de nosotros es mantener los 23 diputados que tenemos y ampliar un poco más. ¿Está difícil? Muy difícil, ¿verdad? Porque como te repito, estamos enfrentando una sonada, estamos enfrentando tranques, pues el FMLN, estamos enfrentando una sonada y por lo tanto la tarea es difícil. Sin embargo, yo tengo una tesis. Nosotros debemos de convertirnos en un partido transformador y no electorero. Y el tema de las elecciones no nos preocupe, porque en la medida en que tú haces las transformaciones y que acompañas al pueblo, porque es al revés de lo que hemos pensado, la vanguardia es el pueblo, no el FMLN. Salvador Cayetano Carpio, el comandante marcial, eh, decía, nuestras montañas son las masas. El FMLN debe de convertirse en un partido que es la retaguardia estratégica de este pueblo. Pero hubo un momento en que suplantamos al pueblo, suplantamos a los sindicatos, suplantamos las fuerzas sociales, suplantamos el movimiento social. Y eso lo estamos pagando caro. Y hay que decirlo con claridad, gato. Si nosotros no rectificamos y seguimos viendo a los sindicatos y a la fuerza social nada más como parte de un proceso que no es beligerante, vamos a seguir cayendo. Hay que recuperar primero el respeto, el honor. Y segundo, hay que recuperar la confianza. ¿Y la confianza cómo se recupera? Mira, ahora voy a ser diferente. No, se recupera con el ejemplo, con el acompañamiento, ya, con la presencia permanente. ¿De qué se trata, gato? Vamos a elecciones en el 2021. Sí, pero este es un proceso transformador de años. Para que Bukele caiga en su percepción, falta años. Y poco a poco el tiempo nos va dando la razón. Ojo, se le van saliendo muchos votantes, pero casi 1.000.000 eran del FMLN. Entonces, ¿quién derrotó al FMLN? El mismo FMLN. El mismo FMLN nos derrotó 1.000.000 de votantes que votaron por Bukele. Pero ojo, si nosotros no cambiamos nuestra metodología y nuestra manera, ese voto que se le va a Bukele no viene para nosotros. Yo te puedo decir, en términos generales, el 2021 la votación va a ser abstención, o la gente no va a votar, porque hay mucho desencanto con Bukele, les ofreció muchas cosas y ha salido al revés, ha salido muchas cosas al revés de lo que la gente pensaba. ¿Tiene muchos seguidores? Sí, tiene bastantes seguidores. Y como partido, ¿cómo estamos? Estamos complicados. Pero si nosotros hacemos no un giro de timón, porque en la revolución no hay giro de timón, hay procesos, ¿verdad? Y hay metas. Todo es dialéctico. Todo debe ser sobre la base de cómo articular una mejor estrategia.
No cambies principios, cambia estrategia. Cambia estrategia. Porque se trata de adaptarnos a las consecuencias. Mira, un partido que no tenga capacidad de manejar redes, un partido que no tenga capacidad de luchar con redes y con nuevas tecnologías, está condenado al fracaso. Si no nos adaptamos a las nuevas tecnologías, si no nos adaptamos a los nuevos mecanismos de comunicación y de contacto, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Sin embargo, a nosotros nos asiste la verdad y la historia. Muy importante lo que estás hablando, Manuel, y es la adaptación a las nuevas tecnologías, yo lo llamo los nuevos instrumentos de manipulación, porque realmente es manipulación de las masas. Al final persigue que la opinión que hoy te desfavorece, mañana con tus actos te favorezca. Y es lo que yo le explicaba a un compañero. Si tu trabajo es bueno y en redes sociales la gente te denigra, te humilla, te critica, pero vos en el terreno en realidad estás haciendo bien las cosas, entonces vas a tener una imagen clara de que quien va a votar es el ciudadano que está en el barrio, no es el que tiene 20 perfiles o 2 millones de bots, no los va a sacar en voto, Claro. pero en las redes es donde está la opinión pública. ¿Qué se ve a nivel internacional? Lo ves en Twitter. En Twitter vos verás de que el tipo lanza un tweet y al momento tiene todos sus bots trabajando, inmediatamente está viralizado. Sin embargo, no todo lo que hemos visto de Bukele realmente, y lo has desmontado, queda demostrado que es en su mayoría falso y que evidencia la carencia de liderazgo en todos los partidos políticos que existen en el mismo Salvador. Porque que un payaso como Bukele esté gobernando un país que estaba en vías de desarrollo impresionante, porque aquí a nosotros nos compraban la leche, nos compraban la crema, nos compraban el queso, frijol, o sea, inclusive era referencia económica durante el último periodo del compañero Salvador Sánchez Serén. Sin embargo, ya hemos visto cómo lo han lapidado en las redes sociales y que también pues no hemos tampoco observado una vida pública de Salvador Sánchez Serén y muchos se preguntan qué es de la vida del expresidente. Claro, y es precisamente lo que yo te digo. Muchas veces un dirigente de un partido como el FMLN debe también dar el ejemplo, porque no solamente es porque digas soy diputado o alcalde, la gente te tiene que respetar, el respeto tenés que ganarte, porque incluso siendo diputado maltratas a tus compañeros, siendo diputado maltratas a tu propio personal. Eso dice mucho de vos. Ser revolucionario significa ser revolucionario de A a la Z, en tu comportamiento, ¿verdad? En tu preparación, en tu relación con tu familia y con tus compañeros. Yo he hecho una crítica y lo he dicho públicamente y no tengo pelos en la lengua y eso lo aprendí en Nicaragua. Ningún ministro del anterior gobierno está dando la cara defendiendo los proyectos ejecutados. El anterior presidente está escondido. ¿Qué haría yo? Y se lo digo a mis compañeros. Voy a un puente que cuesta 17 millones y digo, yo soy Salvador Sánchez Serén, expresidente de la República, y durante mi gestión se construyó este puente. Este puente de integración que une Chalatenango con La Libertad beneficia a 60,000 personas. Yo soy Salvador Sánchez Serén y este hospital de la mujer, María Isabel Rodríguez, se construyó durante mi gestión y costó tanto y beneficia tanto. Yo, Salvador Sánchez Serén, junto con mi gabinete y mi partido, construimos estas carreteras. Entonces, no hay nada, está escondido y lo he dicho. Los ministros escondidos hacen señalamientos de corrupción escondidos, nadie da la cara. Y yo lo dije una vez, si ustedes de manera cobarde, ministros, no la dan, yo la voy a dar. Y no la voy a dar a nombre del gobierno, la voy a dar a nombre del partido, porque fue el partido el que los puso. Y muchos de esos ministros se quedaron con Bukele. Muchos funcionarios se quedaron con Bukele. Y aparte de no defender al partido, están despotricando contra el partido que los llevó. Funcionarios que el partido los llevó.
empleados que el partido lo llevó, despotricando contra el partido que lo llevó. ¿Qué va a pasar más adelante? Cuando llegue otro partido, sencillamente van a despotricar contra el que está. Eso es lo que tenemos nosotros. ¿Y qué sucede? Debemos de ser valientes en señalar las cosas, porque si tú estás escondido y no das la cara, sencillamente estás diciendo es verdad lo que están diciendo. Por esa razón, los mecanismos que debemos de utilizar son mecanismos populares. Si en el tiempo de la guerra se usaban mimeógrafos para hacer la publicidad, se usaba la pinta y pega, se usaban las paredes hablaban, pues, las paredes hablaban, las paredes recibían nuestras plataformas escritas, las paredes decían revolución o muerte, las paredes decían derrotaremos la dictadura, las paredes hablaban, los megáfonos hablan, pero nos hemos vuelto cómodos, nos absorbió el aire acondicionado, el carro con aire acondicionado y polarizado nos absorbió, el buen vino, eso nos absorbió y olvidamos que debíamos de estar junto con nuestra gente mañana, tarde y noche. Por esa razón, yo sí creo que quienes van a sobrevivir en las elecciones próximas son los que estuvieron cerca de la gente, son los que han acompañado a la gente siempre. Yo eso creo. Gracias, Sea Chino. o no revolucionario, no es de boca, es de acción. Muchas gracias, Chino, por la entrevista. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Te agradezco y vamos a seguir conversando a medida que vaya transcurriendo el tiempo y que tus consejos y tus ideas, tus metas lleguen a todos los hermanos salvadoreños que tanto lo necesitan. No, gracias a ti, Miguel, por la oportunidad y quiero saludar a mis amigos de Plomo 19, ¿verdad? Quiero saludar a todas las redes sociales, a la guerrilla digital de Nicaragua. Quiero saludarlos a ustedes que han sido parte fundamental en la batalla de las redes sociales contra el imperialismo, contra los tranqueros, contra la burguesía entreguista, ¿verdad? Y mandarle un mensaje al presidente Ortega y a la compañera Rosario Murillo, a mi amigo Bayardo Arce, a Ajax Delgado, que son de la Asociación Pronica China, a Pedro Pablo, saludar a mi amigo alcalde de Diriamba, ¿verdad? Al compañero Baltodano, y saludarlos pues a todos mis compañeros de Nicaragua y decirles que aquí tienen a un sandinista. Yo soy sandinista, mucho orgullo. Soy nicaragüense nacionalizado. Ya soy heredero de Sandino de Benjamín Celedón también. Así que aquí estamos para enarbolar el machete de Pedrón y también el machete de Benjamín Celedón. Así es que muchas gracias y saludar a mis ex alumnos de la UNAM, ¿verdad? Tanto de la Facultad de Biología como de Medicina. Con muchos ya nos hemos encontrado en estas redes. Y agradecerle a Radio Nicaragua por la oportunidad que me da de compartir con mis hermanos sandinistas. Un abrazo y recordar a Eden Pastora, recordar a Tomás Borges, recordar a Carlos Núñez, a René Núñez, ¿verdad? A los compañeros que ya partieron, ¿verdad? Siempre hay que recordarlo, sus gestas heroicas y su contribución a la revolución.